Buenas noches, estamos acá para presentar nuestro podcast para el parcial de segundo corte. En esta ocasión vamos a presentar los participantes quienes son Jesús Antonio Sánchez Treviño, Oscar Leonardo Fuentes Velandia y Gustavo Adolfo Correa Rodríguez. Para nuestro docente Alfonso Fernández Silva. En esta ocasión nos centraremos en presentar 3 invitados especiales quienes nos contarán acerca de varios temas concernientes a lo visto en estructura de datos 2, como lo son los archivos, los TDA, que son tipos de datos abstractos, y los árboles. Esperamos sea de su agrado. Comencemos. Buenas noches, mi nombre es Oscar Leonardo Fuentes Velandia y esta noche vamos a entrevistar al señor Gustavo Adolfo Correa Rodríguez, quien nos va a hablar sobre los archivos. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo está? Buenas noches, Oscar, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gustavo, tenemos unas preguntas para usted, esperamos que nos las aclare. Claro que sí, Bueno, con la mucho primera gusto. de ellas, ¿cuál es el concepto y significado de un archivo? Bueno, Oscar, para los profesionales de la informática, los servidores de bases de datos son parte indispensable de su trabajo diario. Las bases de datos pueden almacenar grandes cantidades de datos a lo que un sistema informático puede acceder rápida y eficientemente. Sin embargo, las propias bases de datos están formadas por archivos individuales. Estos archivos son llamados de datos, que se utilizan para almacenar información de forma estructurada. En informática, un archivo de datos se refiere a un archivo digital que contiene datos en un formato específico, como una serie de números o texto. La final de estos ficheros es almacenar, organizar y recuperar datos de forma sistemática. Cada archivo de datos se compone de una serie de registros individuales, cada uno de los cuales representa un conjunto distinto de puntos de datos. El formato, la estructura y el contenido de un archivo de datos pueden ser determinados por la aplicación que lo utiliza y el tipo de datos que necesita almacenar. Por lo tanto, los archivos de datos son fundamentales en el mundo de la informática y la programación, ya que permiten un procesamiento y almacenamiento eficiente de grandes cantidades de datos. Muchas gracias, Gustavo. ¿Para qué sirve un archivo? ¿Cuál es su objetivo? Pues bueno, en informática y programación, un archivo de bases de datos es una colección de datos que se organiza y almacena electrónicamente. Estos archivos pueden contener grandes cantidades de información crucial y se utilizan para una variedad de propósitos que van desde el almacenamiento de detalles de clientes en un negocio minorista hasta la organización de datos financieros para una gran corporación. El objetivo principal de usar archivos de bases de datos es permitir un acceso rápido y eficiente a una gran cantidad de datos, lo que hace posible buscar, actualizar y manipular los datos de varias maneras. En esencia, los archivos de bases de datos están diseñados para ayudar a administrar y organizar una gran cantidad de datos digitales, lo que facilita que los desarrolladores, o sea, lo que estamos viendo, las empresas y las organizaciones accedan y analicen la información de una manera flexible, confiable y altamente eficiente. Bueno, Gustavo, ¿y cuáles son los tipos de archivos de datos en programación? Perdón, Oscar, los archivos de datos son entidades fundamentales en computación y programación que permiten que el código del programa almacene, acceda, recupere y manipule los datos de una aplicación. En pocas palabras, un archivo de datos es una colección de información codificada en un formato electrónico que se almacena en el disco duro de un sistema informático u otro medio de almacenamiento. En la programación, los archivos de datos pueden adoptar varias formas y según el lenguaje de programación utilizado puede diferir en cuanto a su sintaxis, estructura y extensión del archivo. Los tipos de archivo de datos más comunes en la programación incluyen archivos de texto sin formato, archivos bin, archivos XML, archivos CSV, archivos JSON y bases de datos. Cada uno de estos tipos de archivos de datos ofrece ventajas y desventajas únicas en términos de accesibilidad, portabilidad, tamaño de almacenamiento y organización de datos, por lo que la elección del formato de archivo de datos depende de los requisitos específicos de la aplicación.
Tenemos, por ejemplo, los archivos de texto, que estos archivos contienen texto simple sin formato. Se pueden leer y editar fácilmente. Muchos lenguajes de programación como Java y C usan archivos de texto para almacenar el código fuente. Además, los archivos de texto se pueden procesar fácilmente utilizando una variedad de lenguajes de secuencias de comandos, lo que los convierte en una parte esencial de muchas aplicaciones de software diferentes. También tenemos archivos de imagen, que son de información visual y está diseñada para mostrarlo en una pantalla. Hay varios tipos de archivos de imagen, como incluidos los JPG, los PNG, los BMP, los GIF y los TIFF. Los archivos de imagen contienen información sobre el color, resolución, dimensiones, los formatos de la imagen, que estos son cruciales para mostrarla con precisión. También tenemos archivos de video, que son un tipo importante de archivos de datos en el mundo de la computación y en la programación. Los formatos de estos archivos incluyen el MP4, el MOV, el WMV y el FLV, entre otros. El proceso de creación de un archivo de video implica capturar, codificar y comprimir las secuencias de video en un formato digital que luego se puede almacenar o transmitir digitalmente. También tenemos los archivos de audio, que son conocidos como archivos de sonido. Son archivos de datos digitales que almacenan varios tipos de audio, como música, grabaciones de voz, efectos de sonido y otros tipos de medios. Tenemos, por ejemplo, los archivos de MP3, los WAV, los AIF y los ACC, entre otros. Tenemos también archivos comprimidos, que pueden contener varios tipos de datos como textos, imágenes, audio y video. Los archivos comprimidos son una forma común de archivo de datos que se ha vuelto cada vez más popular debido a su capacidad para almacenar grandes cantidades de datos. También tenemos archivos de lectura, que son parte de una tarea crucial en cualquier lenguaje de programación. Hay varios tipos de archivos de datos de los programadores que usan para almacenar datos, incluidos archivos de texto y lectura, archivos binarios y archivos de bases de datos. También tenemos archivos de ejecución del sistema, que son parte integral de cualquier sistema operativo, entre otros. Bueno, Gustavo, ¿cuáles son las características de los archivos? Oscar, cuando se trata de tipos de archivos de datos en programación es esencial comprender las características que los diferencian. Los tipos de archivos de datos más comunes en informática incluyen estructurados, no estructurados, semiestructurados y binarios. Los archivos de datos estructurados tienen formato predefinido y su contenido está organizado de una manera específica. Esto facilita la búsqueda y recuperación de datos. Los archivos de datos no estructurados, por otro lado, tienen un formato predeterminado y su contenido puede ser una combinación de tipos de medios como texto, audio o video. Finalmente, los archivos de datos binarios son un tipo de archivos de datos que contienen datos binarios o datos digitales del lenguaje base 2, que se expresan en términos solo de 2 dígitos. Generalmente son ceros y unos. Comprender las características de cada tipo de archivo de datos permite a los desarrolladores tomar decisiones informadas, decisiones al elegir mejor el tipo de archivos, datos para una aplicación específica o alguna tarea en programación. Es importante, por ejemplo, los archivos de bases de datos son un aspecto esencial de la informática. Comprender sus características como su forma, tamaño y estructura puede ayudar a los usuarios a administrar los archivos de manera eficiente y reducir el riesgo de corrupción o pérdida. Es importante para todos prestar atención a las extensiones de archivo y elegir el software apropiado para acceder a diferentes tipos de datos. Al tener una comprensión clara de los archivos de datos, podemos apreciar mejor la importancia de la gestión de datos y garantizar un uso preciso de los archivos con los que trabajamos. No sé si
Si con esto te queda claro los archivos, los tipos y todo, Oscar. Gustavo, sí señor, muy claro, muchísimas gracias por su información, por aclararnos estas dudas, estos temas que teníamos nosotros. A ustedes por esta gran invitación. Continuamos con nuestra entrevista. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jesús Antonio Sánchez Triviño. Vamos a entrevistar a nuestro compañero Oscar Leonardo Fuentes Velandia. Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Queremos que nos hagas un aporte muy válido para este tema que vamos a ver, que se llama los TDA, tipos de datos abstractos. Mi primera pregunta para usted, Oscar, es ¿qué es un tipo de dato abstracto o un TDA? Muchas gracias, Jesús. Espero pues sacarlo de estas dudas y contestarle a todas sus preguntas. Bueno, Jesús, un TDA o tipo de dato abstracto es un modelo que define valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos. Se denominan abstractos ya que la intención es que quien lo utiliza no necesita conocer los detalles de la representación interna o las operaciones interfaz. Muy bien, Oscar, también tenemos otra inquietud. Perdón, ¿con qué son las interfaces? Bueno, Jesús, una interfaz se utiliza en informática para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo que proporcionan una comunicación de distintos niveles, permitiendo el intercambio de información. Listo, Oscar, teniendo claro el tema de qué son interfaces, ¿por qué no por favor, nos cuenta, aquí para el grupo, qué tipos de TDs hay? Claro que sí, Jesús. Bueno, los principales TDA que hay son las pilas, las colas, la cola de prioridad, la lista enlazada y las listas. Voy a tratar de explicar cada una de ellas y espero pues que pueda aclarar sus dudas. Bueno, la primera sería la pila. Bueno, la pila son tipos de datos abstractos que siguen el principio de último en entrar, primero en salir, conocido también como LIFO por sus siglas en inglés. Se utiliza para almacenar elementos y realizar operaciones como apilar y desapilar. Un ejemplo de este tipo de datos en la vida real, Jesús, es la fila que hacemos en un banco, donde la primera persona que llega a hacer la fila es la primera que se atiende. O también podemos compararlo con la fila que se hace en un supermercado, que según el orden de llegada, así van a ser atendidos. Bueno, el otro tipo de TDA es la cola. Las colas son tipos de datos abstractos que siguen el principio de prioridad de primero en entrar, primero en salir. Conocido en las siglas en inglés como FIFO. Se utiliza para almacenar elementos y realizar operaciones como encolar y desencolar. Un ejemplo de este tipo de dato en la vida real es una pila de cajas que se forman una encima de la otra. Y si se quiere sacarla de la mitad, tiene que ir sacando las que están encima para poder acceder a ella. Otro tipo de dato de TDA es la cola de prioridad. Una cola de prioridad es un tipo de dato abstracto similar a una cola, en la que los elementos tienen adicionalmente una prioridad asignada. En una cola de prioridad, un elemento con mayor prioridad será desencolado antes que un elemento de menor prioridad. Bueno, el otro tipo es la lista. La lista son secuencias de elementos. Una lista puede contener cualquier número de elementos y los elementos de la lista pueden ser cualquier tipo de objeto. Las listas también se pueden considerar como matrices.
El número de elementos de una lista puede aumentar o disminuir a medida que se añaden, eliminan o se sustituyen elementos. Y por último, tenemos la lista enlazada. Una lista enlazada es una colección lineal de elementos llamados nodos. El orden entre ellos se establece mediante punteros, direcciones o referencias a otros nodos. Tipo de datos que se quiere almacenar en la lista. Espero, Jesús, pues haber aclarado las dudas sobre los TDA, los tipos de datos abstractos, y espero que pues haya quedado claro este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Oscar. Yo creo que el tema aportado aquí es bastante importante, y más cuando hablamos de estructuras de datos 2. Nos quedó claro el tema acerca de tipos de datos abstractos, y vamos a seguir con la entrevista con nuestro siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Correa Rodríguez. Hoy vamos a entrevistar a nuestro compañero Jesús Antonio Sánchez Treviño. Vamos a preguntarle algo muy importante en la estructura de datos, que son los árboles. Jesús, buenas noches. Compañero Gustavo, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, pues me dicen que usted es el que nos puede sacar de las dudas de muchos casos que tenemos de árboles, muchas preguntas que tenemos. La primera pregunta sería: ¿qué son los árboles en estructura de datos? Bueno, sí, muchas gracias, compañero, por su pregunta, y podemos aquí tratar de aclarar lo que más podamos acerca del tema de estructuras como tal. En este tramo, estructura de datos. Se habla pues de que los árboles en estructura son aquellos que no son lineales, y que los nodos pueden apuntar a un número indefinido de elementos. También se usan para presentar información de forma ordenada. Un nodo puede estar apuntando a un solo nodo, un padre, y el nodo puede estar apuntando a varios seres hijos. Pues aquí, como la aclaración, yo creo que nomás ha quedado la duda un poquito de qué es el tema. Vamos a hablar donde decíamos qué es el nodo como tal. Entonces decíamos que los nodos son intersecciones, es un punto de intersección o una conexión entre varios elementos que confluyen en el mismo lugar. La red es un punto de interconexión que conecta los distintos dispositivos de comunicación que pueden tener acceso al Internet. Entonces, ese nodo es como cuando hablamos nosotros el tema de nuestro cerebro. Podemos hablar de que tenemos neuronas o que tenemos enlazados unos con otras. Eso es una red muy importante para el conocimiento de este tema. Muchas gracias. Y la segunda pregunta sería: ¿cuáles son los tipos de nodos? Sí, compañero, claro que sí, con mucho gusto. Podemos estar hablando de los tipos de nodos. Existen dos tipos de nodos: uno que es el nodo raíz y el otro que es el nodo hoja. Si podemos ver que un nodo raíz, hablamos que es el esencial, es aquel y es el único que no tiene padre. Óigalo bien, no tiene padre. O sea que él es como un autónomo donde nace, él es la partida de una estructura, es el indispensable. Y él dice que el nodo pues no tiene padre, pero sí él puede tener o no hijos. Él puede tomar la determinación de tenerlo o no tenerlos. Mientras que el nodo hoja no tiene hijos. ¿Qué quiere decir que no tiene hijos? Que es la punta, es el final, es la terminación de un árbol, de la rama como tal, allá, la puntica, hasta ahí llegaría y de ahí no pasaría. En ese sería una forma pues, de tenerlo en forma jerárquica. Ok, ¿y qué no es un árbol en estructura de datos? Hablamos de que no son aquellos, oiga, es esencial decirlo y tenerlo muy claro. Cuando hablamos en estructura de datos, ¿qué no es? Son aquellos que no pueden tener ciclos, que no se pueden repetir, que son únicos, es lo esencial
y primordial para que no sea un árbol en estructura de datos. Pasamos también con unas propiedades acerca de niveles. Ellos se toman a qué distancia de un nodo a un nodo raíz medidas en nodos. ¿Qué quiere decir? Que ellos son como jerárquicos. Arrancamos con una parte entrelazadas que es de 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo del tamaño de la estructura del árbol como tal. Son los saltos que tienen cada uno entre ramas. ¿Sí? Entonces, por eso los clasificamos dependiendo dónde están clasificados. Y unas propiedades también muy importantes que es de su altura o su profundidad. La profundidad es el máximo nivel, por ejemplo, de nuestro ejemplo que les daba anteriormente, que era un nivel máximo 3. ¿Por qué? Porque si hablamos de 3, tenemos en este caso, podemos hablar de 0, 1, 2, 3. Entonces, en este momento el máximo sería pues el 3, porque está conformado por 3 niveles. También podríamos decir que sirve para identificar cuántos nodos puede tener un nodo como hijo. ¿Y cuántos hijos puede tener un nodo? Entonces habla que no se ha dicho nada hasta ahora, pero que lo interesante será limitar el número de hijos que puede tener un nodo. Los árboles carecen en vertical, son más profundos, frente a los árboles que crecen en horizontal, que tienen más hijos, ¿sí? También es fácil que tengamos hablar sobre los nodos, que existen nodos de diferentes, en este caso hablamos de órdenes, orden 2, orden 3, orden 4. Cuando hablamos uno de orden 2, un nodo que puede tener de 0, 1 o 2 hijos. Cuando hablamos uno de orden 3, estaríamos hablando de un nodo que puede tener entre 0, 1, 2 o 3 hijos. Y el último, pues que en este caso estamos hablando del orden 4, es un nodo que puede tener de 0, 1, 2, 3 o 4 hijos. Hablamos también de un tema muy importante, compañero Gustavo, acá, que nos hablan sobre los tipos de árboles. Entonces, hablábamos de los árboles, y tenemos árboles binarios. Eso le iba a preguntar, ¿qué tipos de árboles hay? Muy bien, que espera que me adelanté, estoy como emocionado con el tema. El tema de árbol binario son árboles de orden 2. Tenemos también el árbol ternario, es un árbol de orden 3, etcétera, va incrementando, ¿sí? Hablamos del árbol completo, todos los nodos tienen o 0 hijos, o el número máximo de hijos. Por ejemplo, un árbol binario, todos los nodos completos tienen 2 hijos o son 2 hojas, ¿sí? Y no hay ninguno que tenga 0 elementos. Eso es indispensable tenerlo. Y vamos a hacer aquí una terminación aquí, pues como redondeando el tema, para no alargarnos mucho, porque aquí nos tienen, espero, apretados con el tiempo. Hablamos sobre operaciones de acceso. Las operaciones de acceso pueden estar conformadas por, primero, insertar elementos, que es el procedimiento de inserción en un árbol binario que busca, es muy sencillo, únicamente hay que tener cuidado de no romper la estructura ni el orden del árbol. Hay que ser muy cuidadosos con ese tema. Hay que llevarlo de nivel a nivel de una forma muy segura y muy estricta. Tendríamos también la eliminar elementos. Esta es a realizar una búsqueda de nodo o eliminar. Observamos que el nodo no tiene hijos. En el caso más sencillo, únicamente habrá que borrar el elemento y ya haremos con cuidado la operación. Hay que tener mucho cuidado en el tema de eliminación, porque podemos, dentro de la estructura de la rama, cometer un error y podemos tirar la estructura como tal. Localizar los elementos. Uno de los principales usos de los árboles binarios es el de organizar jerarquías, donde tenemos que localizar elementos, lo que puede ser muy eficiente como la base de datos, que es algo muy importante y que se maneja a diario. El tema de sistemas, lo que es la parte de estructura. Y terminamos diciendo que recorrer un árbol es una operación que consiste en visitar todos sus vértices o nodos, de tal manera que a cada vértice se visite una sola vez. Y espero haber podido complementar y poder haber dejado un poco más claro el tema con el cual me competo pues, con mis compañeros y poder resuelto algunas inquietudes acerca del tema de estructura de datos de árboles. Muchas gracias. Sí, Jesús, muchísimas gracias. Fue algo muy importante, se adelantó, se avanzó bastante en las dudas que se tenían. Ya pues vimos qué son los archivos, qué son los TDA y los árboles. Yo creo que nos queda muy claro todo este proceso. Muchas gracias a todos por las intervenciones y hasta la próxima.
Muchas gracias, compañero, igualmente. Muchas gracias a todos, gracias.